Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 2, código 20068, que están cursando la materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En esta cuarta clase lo que voy a hacer es referirme al capítulo 4 del libro sobre el análisis microeconómico, que trata sobre el concepto de eficiencia. Normalmente en los textos de economía aparecen muchas veces dos conceptos, el de eficacia y el de eficiencia, conceptos que no deben ser confundidos. La eficacia significa que uno logra el objetivo que se propone, pero la eficiencia es cómo logra ese objetivo. Por lo tanto, dentro de una empresa no se trata de llegar a un objetivo, sino también encontrar la mejor manera de poder hacerlo. Quien primero trabajó el concepto de eficiencia dentro de la ciencia económica fue Adam Smith, cuando publica La riqueza de las naciones en 1776 y desarrolla lo que se denomina la doctrina de la mano invisible. ¿Qué dice Adam Smith? Normalmente las personas en su vida cotidiana se mueven fundamentalmente en base al egoísmo. ¿Qué quiere decir esto? El pan que habitualmente consumimos no viene de la generosidad de los panaderos, sino de su egoísmo, del deseo de ganar dinero produciendo pan. Sin embargo, este objetivo individual de buscar la felicidad en términos individuales no es un obstáculo para la felicidad colectiva, porque estos productores de pan generan un alimento que satisface necesidades del conjunto de la población. Entonces, Adam Smith lo que plantea es que como si existiese una mano invisible que hace que los deseos individuales de alcanzar un objetivo de felicidad terminen redundando en la felicidad colectiva. Sobre esta mano invisible hay vastas interpretaciones, algunas son religiosas, pero a lo que está apuntando Adam Smith básicamente es a la mano invisible del mercado, es decir, a la importancia que tiene el desarrollo del intercambio para aumentar la división del trabajo, para de esa manera aumente el trabajo útil de la sociedad y aumente la riqueza nacional. Entonces, con esta introducción vamos a abordar el concepto de eficiencia y vamos a hablar de tres eficiencias: la eficiencia asignativa, la eficiencia técnica y la eficiencia dinámica, que están vinculadas a conceptos que ya vimos en clases anteriores. La eficiencia asignativa está vinculada al equilibrio del mercado y a la doctrina de la máxima satisfacción. La eficiencia técnica está vinculada a evitar que haya desperdicios en las decisiones de producción. Esto significa minimizar los costos medios, es decir, alcanzar el punto óptimo técnico. Y finalmente la eficiencia dinámica, que tiene que ver con el incremento de las economías de escala. Bueno, de esas tres eficiencias vamos a hablar en esta clase. Comenzamos quizás por la más compleja de todas, que es la eficiencia asignativa. Vuelvo a sostener que el equilibrio de mercado es uno de los puntos más complejos de la teoría microeconómica. Vamos ahora a analizar este equilibrio del mercado introduciendo nuevos conceptos, porque lo que se trata cuando uno habla de equilibrio de mercado no es solamente hacer un análisis en términos estrictamente económicos, sino también plantearlo en términos sociales. Cuando se habla de una doctrina de la máxima satisfacción, se está hablando de un equilibrio económico y de un equilibrio social. Entonces vamos a analizarlo esto vinculándolo también con todo el análisis marginalista que hemos visto a lo largo de esta primera parte de la materia. Bien, en principio tenemos que distinguir lo que son las variables privadas de las variables sociales. Cuando estamos analizando las leyes de la demanda y de la oferta, cuando nos movemos a lo largo de la curva de demanda o a lo largo de la curva de oferta, estamos haciendo un análisis de los comportamientos privados. Por el contrario, cuando nuestro análisis se centra en el precio de equilibrio, estamos allí viendo los comportamientos sociales. Entonces, en principio, tenemos que distinguir beneficios marginales privados y sociales, costos marginales privados y sociales. El beneficio marginal privado lo vemos a lo largo de la curva de demanda.
Esto que se llama beneficio marginal privado, estamos diciendo que es el beneficio marginal privado de los consumidores. Por lo tanto, esto lo podemos asimilar con todo lo dicho sobre la ley de utilidad marginal decreciente. Entonces, de aquí en más, la utilidad marginal también puede ser expresada como beneficio marginal del consumidor. Por el otro lado, cuando hablamos del costo marginal, estamos hablando del costo marginal de los productores, de los empresarios, y eso se va a visualizar a lo largo de la curva de oferta. Pero también tenemos el beneficio marginal social y el costo marginal social, y eso lo vamos a ver a lo largo del precio de equilibrio. Entonces, sobre esta base, el equilibrio de mercado, es decir, esa situación en donde hay eficiencia asignativa, significa, primero, que la oferta coincide con la demanda. ¿Y qué implica eso? Que las cantidades ofrecidas coinciden con las cantidades demandadas. Que el precio de oferta coincide con el precio de demanda. Que en ese punto de equilibrio el excedente del consumidor es igual al excedente del productor y ambos son iguales a cero. Y al mismo tiempo, el equilibrio de mercado significa que el costo marginal privado es igual al costo marginal social, que a su vez es igual al beneficio marginal privado, que a su vez es igual al beneficio marginal social. O sea, en el punto de equilibrio coinciden los costos marginales privados y sociales y los beneficios marginales privados y sociales. Como pueden apreciar, a medida que vamos avanzando en la materia, el punto de equilibrio de mercado se hace cada vez más complejo de explicar. Pero bien, vamos a explicar entonces el tema de la eficiencia asignativa y también de las ineficiencias. Hay dos situaciones de ineficiencia, la que surge de un precio alto y la que surge de un precio bajo. La ineficiencia que surge de un precio alto es ineficiencia por sobreproducción, es decir, porque existe un nivel de producción mayor al de equilibrio. Mientras que la ineficiencia que tenemos por debajo del equilibrio del mercado es una ineficiencia de subproducción. Esto está asociado, cuando ustedes van al análisis gráfico, al punto A, en donde tenemos un precio alto y una cantidad alta, y al punto B, donde tenemos un precio bajo y una cantidad baja. Bien, vamos a analizar en detalle lo que significan cada una de estas ineficiencias y cuál es el proceso de ajuste para volver al equilibrio. Comenzamos por la ineficiencia de sobreproducción. ¿Qué significa que hay ineficiencia de sobreproducción? Significa que la oferta supera a la demanda. Esto significa que la cantidad ofrecida supera a la cantidad demandada. Gráficamente eso se visualiza en un precio alto, en donde la curva de oferta se encuentra a la derecha de la curva de demanda. Es decir, las cantidades ofrecidas son altas y las cantidades demandadas son bajas. Por el otro lado, también podemos hacer el análisis del precio de oferta y del precio de demanda. En esas circunstancias, cuando hay exceso de oferta, tenemos que el precio de oferta supera al precio de demanda. Tomando como referencia al punto A, en donde tenemos un precio alto y una cantidad alta, la altura de la curva de oferta es mayor a la altura de la curva de demanda. Por lo tanto, tenemos un precio de oferta por encima del precio de la demanda. Pero además que tenemos diferencias entre los costos marginales privados y los costos marginales sociales, entre los beneficios marginales privados y los beneficios marginales sociales. Vamos a tener una situación de exceso de oferta que los costos marginales privados están por encima de los costos marginales sociales. ¿Y eso qué quiere decir? Que los costos marginales privados se encuentran por encima del equilibrio. En relación a los beneficios marginales, vamos a decir que los beneficios marginales privados son menores a los beneficios marginales sociales. Es decir, los beneficios marginales privados se encuentran por debajo de los beneficios marginales de equilibrio. ¿Esto qué significa entonces? En esta ineficiencia por sobreproducción, todo lo que está del lado de la oferta supera todo lo que está del lado de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? La oferta superior a la demanda, la cantidad ofrecida superior a la cantidad demandada, el precio de oferta superior al precio de demanda, y también tenemos que el costo marginal privado es mayor al costo marginal social y el beneficio marginal social está por encima del beneficio marginal privado.
En estos casos se produce un ajuste. ¿Cuál va a ser el ajuste? El origen de esta situación ha sido un precio alto, por lo tanto el ajuste va a ser una disminución del precio. Al disminuir el precio, ¿qué va a suceder? Por ley de la oferta va a disminuir la cantidad ofrecida. Por ley de la demanda va a aumentar la cantidad demandada. Al disminuir el precio va a bajar el poder de mercado de los empresarios, por lo tanto va a caer este precio de oferta. Y va a aumentar el poder adquisitivo de los consumidores. También, ¿qué vamos a tener? El costo marginal privado va a disminuir hasta igualarse con el costo marginal social y el beneficio marginal privado va a aumentar hasta igualarse con el beneficio marginal social. Esto es por el lado de la ineficiencia de sobreproducción. Si vamos a la ineficiencia de subproducción, en el punto B, que representa un precio bajo y una cantidad baja, ¿qué tenemos? La demanda mayor a la oferta. ¿Y eso qué significa? Que todo lo que está del lado de la demanda supera todo lo que está del lado de la oferta. Esto significa que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida, que el precio de demanda es mayor al precio de oferta. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? La cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. Para un precio bajo, la curva de demanda está a la derecha de la curva de oferta. Esto significa que las cantidades demandadas son altas y las cantidades ofrecidas son bajas. Y por otro lado, en relación al punto B, conformado por un precio bajo y una cantidad baja, ¿qué vamos a tener? Que la altura de la curva de demanda es mayor a la altura de la curva de oferta. Es decir, el precio de demanda mayor al precio de oferta. También tenemos diferencias entre los costos marginales privados y sociales y los beneficios marginales privados y sociales. Los beneficios marginales privados van a estar por encima del equilibrio, es decir, el beneficio marginal del consumidor va a estar por encima del equilibrio. Y el costo marginal privado o costo marginal de los productores, de los empresarios, va a estar por debajo del equilibrio. En este caso se va a producir un ajuste. ¿En qué va a consistir este ajuste? Como el origen del problema es un precio bajo, el ajuste va a significar un aumento del precio. Al aumentar el precio, por ley de la demanda va a disminuir la cantidad demandada, por ley de la oferta va a aumentar la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio va a aumentar el poder de mercado de los empresarios, es decir, el precio de oferta, y va a disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, es decir, va a disminuir el precio de demanda. Y de esta manera alcanzaremos el punto de equilibrio. De la misma manera, en relación a los costos marginales privados y los beneficios marginales privados, diremos que el costo marginal privado va a aumentar hasta igualar al costo marginal social, mientras que el beneficio marginal privado va a disminuir hasta igualarse con el beneficio marginal social. ¿Qué nos falta a todo este análisis? Lo que pasa con el excedente del consumidor y el excedente del productor. Detengámonos un momento en el análisis del excedente del consumidor y del excedente del productor. Decimos que el excedente del consumidor es igual al precio de demanda menos el precio de mercado. Y el excedente del productor es el precio de mercado, es la diferencia entre el precio de mercado y el precio de oferta. Podemos unirlo todo esto en una relación y sobre la base que el precio de mercado es el precio de equilibrio, vamos a decir que existe un excedente del consumidor y un excedente del productor cuando el precio de demanda es superior al precio de equilibrio y el precio de equilibrio es superior al precio de oferta. Es decir, en situaciones donde hay exceso de demanda en el mercado, hay un excedente de satisfacción para el consumidor y hay un excedente de satisfacción para el productor. Piensen bien por qué sucede esto. Excedente del consumidor es positivo. ¿Por qué? Porque tenemos el beneficio marginal privado de los consumidores que es superior al beneficio marginal social. Es decir, estamos diciendo que el precio de demanda es mayor al precio de equilibrio, por lo tanto el precio que está dispuesto a pagar al consumidor, el consumidor, es superior al precio que hay en el mercado. Eso es un incentivo para consumir una unidad más. Del lado de la oferta, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el excedente del productor es positivo. ¿Por qué? Porque el precio de mercado que no maneja el empresario en condiciones de competencia perfecta se encuentra por encima del costo marginal.
Recuerden que en condiciones de competencia perfecta, el ingreso marginal era constante igual al precio. Entonces estamos en una situación en donde el ingreso marginal del empresario es mayor al costo marginal. Por lo tanto, es un incentivo para producir una unidad más. ¿Cuándo desaparecen los incentivos del consumidor y del productor? Desaparecen en el momento que se alcanza el equilibrio de mercado. Allí el excedente del consumidor se hace cero, el excedente del productor se hace cero, por lo tanto allí es donde se cumple la doctrina de la máxima satisfacción. El consumidor maximiza su utilidad, el empresario maximiza sus beneficios. Examinemos qué sucede con el excedente del consumidor y el excedente del productor ante cambios en los precios. En el momento que el precio aumenta y va desde el precio de equilibrio a un precio alto, vamos a tener un avance del excedente del productor y un retroceso del excedente del consumidor. Es decir, precios más altos implican un mayor poder de mercado para el empresario y un menor poder adquisitivo para los consumidores. Por lo tanto, cabe pensar que la satisfacción del productor aumenta a costa de la satisfacción del consumidor. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando tenemos una situación en donde hay un exceso de demanda, si el precio de mercado sufre una caída y llega a un precio bajo, ¿qué vamos a tener con un precio bajo? Vamos a tener que el excedente del consumidor aumentó al bajar el precio y el excedente del productor disminuyó. Por lo tanto, es una situación donde la satisfacción del consumidor avanza a costa de la satisfacción del productor. Tampoco ahí se cumple la doctrina de la máxima satisfacción. Entonces, el punto es que siempre que nos salgamos del precio de equilibrio, alguien va a sacar ventaja a costa de alguien. Por eso, podemos entender sobre la base de todas estas consideraciones qué significa la eficiencia asignativa. Significa un punto de equilibrio en el mercado donde no solo el equilibrio es económico, es también social. Y ese equilibrio social está dado por la máxima satisfacción de todos los participantes en esa relación de mercado. Bueno, esto es básicamente el tema de la eficiencia asignativa. ¿Con qué forma de mercado está vinculada la eficiencia asignativa? Está claro que la eficiencia asignativa está vinculada con la competencia perfecta. Solamente en el mercado de competencia perfecta puede haber eficiencia asignativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un precio de equilibrio que satisface necesidades del consumidor y del productor en un mercado donde los empresarios no pueden influir sobre el precio. Al no haber poder de mercado, es posible entonces alcanzar la máxima satisfacción para consumidores y productores. En un mercado en donde el consumidor es el soberano y no el empresario, como cuando vamos a hacer las compras al supermercado y pagamos las cosas a precios más caros que lo que esperamos. Bien, eso entonces en cuanto a la eficiencia asignativa está asociado a la competencia perfecta. Está claro que cuando hay competencia imperfecta no puede haber eficiencia asignativa. ¿Por qué no puede haber eficiencia asignativa? Porque cuando el empresario tiene poder de mercado, puede fijar un precio de mercado por encima del precio de competencia perfecta. Si esto es así, tanto en competencia monopolística como en oligopolio, como monopolio, en mayor o en menor medida o en mayor medida, siempre va a aumentar la satisfacción del empresario a costa de una caída en la satisfacción del consumidor. ¿Con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que todo empresario que desarrolla actividades en un mercado de competencia imperfecta siempre se apropia de una porción del excedente del consumidor. Esa porción será más pequeña o más grande según las dimensiones que tenga la firma y según el mercado que estemos considerando. Porque en el caso del oligopolio y del monopolio son grandes organizaciones empresariales, pero el monopolio, al ser la situación de mayor poder de mercado y al no permitir el ingreso de otros competidores, bueno, justamente esa es la situación en donde se saca la mayor porción del excedente del consumidor. Bueno, esto es el análisis de la eficiencia asignativa vinculado con los mercados de competencia perfecta y de competencia imperfecta. Pasamos a analizar el segundo punto, que es la segunda clase de eficiencia, que es la eficiencia técnica. La eficiencia técnica tiene que forzosamente vincularse
con lo que es el tema del punto óptimo técnico. Recordemos qué significaba el punto óptimo técnico. Recordemos que por ley de rendimientos decrecientes teníamos una segunda etapa en donde el rendimiento marginal disminuía y el rendimiento medio aumentaba. Había una confluencia entre los rendimientos de todos los trabajadores de una firma y esa confluencia culminaba en el punto en donde el rendimiento medio alcanzaba su valor máximo. Cuando el rendimiento medio alcanza su valor máximo, el costo medio alcanza su valor mínimo. Y eso es lo que desea todo empresario que produce en un mercado de competencia perfecta. Vamos a ver que en competencia imperfecta esto no es así. ¿Por qué en competencia perfecta es deseable alcanzar el punto óptimo técnico? Porque a partir que se alcanza el mínimo costo medio igualado con el costo marginal, nosotros vamos a tener que la curva de costo marginal va a crecer por encima de la curva de costo medio. Y ahí va a construir la función de oferta la empresa que estamos analizando. Es decir, el empresario de competencia perfecta construye su curva de oferta en el tramo creciente de la curva de costo marginal cuando el costo marginal supera al costo medio. ¿Correcto? Entonces, lo que siempre se suele decir es que un empresario en competencia perfecta, para poder competir con otros empresarios, tiene que rendir una especie de examen de ingreso al mercado. Y ese examen de ingreso es alcanzar la eficiencia técnica. Ahora bien, si nosotros queremos analizar qué sucede en competencia imperfecta con la eficiencia técnica, ¿qué nos vamos a encontrar? Que en ninguna de las formas de competencia imperfecta hay eficiencia técnica. ¿Y por qué no hay eficiencia técnica? Veamos, si nosotros analizamos la maximización de beneficios en competencia imperfecta, esa maximización se da en el punto en donde el costo medio es decreciente. Siempre la maximización de beneficio se logra cuando costo marginal se iguala con ingreso marginal. Pero ¿qué sucede cuando hay poder de mercado? El ingreso marginal es inferior al precio. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar el punto de máximo beneficio en una igualdad entre ingreso marginal y costo marginal cuando el costo medio va disminuyendo. El costo medio y el costo marginal se van a igualar dentro de la zona en donde hay poder de mercado. Pero dentro de esa zona donde hay poder de mercado, estamos ya en una situación en donde precio e ingreso marginal son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a encontrar que el costo medio mínimo va a estar por debajo del precio y por encima del ingreso marginal. ¿Qué significa esto? Si el costo medio mínimo está por encima del ingreso marginal, el costo medio mínimo equivale al costo marginal. Entonces lo que estamos diciendo es que en el punto óptimo técnico en competencia imperfecta, el costo marginal supera el ingreso marginal. ¿Y qué habíamos dicho cuando analizamos las decisiones empresariales? Que ningún empresario va a tomar la decisión de producir una unidad más si el costo marginal supera el ingreso marginal. ¿Por qué? Porque en ese caso el beneficio marginal es negativo. Entonces, producir una unidad más significa no ganar más dinero, sino ganar menos dinero. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve la eficiencia técnica si yo estoy trabajando en competencia imperfecta? No me sirve, porque yo maximizo beneficios antes de alcanzar el punto óptimo técnico. Yo maximizo beneficios cuando los costos medios son decrecientes. Y cuando los costos medios son decrecientes, están por encima del costo marginal. Están por arriba del costo marginal. Entonces, si yo maximizo beneficios en esa situación, ¿para qué voy a producir más unidades? Si a partir de esa situación yo tengo un costo marginal que va creciendo y un ingreso marginal que va decreciendo. ¿Voy a producir más unidades para ganar menos, para ver si alcanzo el punto óptimo técnico? ¿Qué medalla le van a dar a ese empresario? La medalla al tonto. Porque en realidad el empresario lo que busca es la maximización de beneficios. Entonces, eso es lo que sucede con la eficiencia técnica en relación a los mercados de competencia perfecta y competencia imperfecta. Por último, tenemos la eficiencia dinámica. ¿Cómo surge la eficiencia dinámica? Por el aumento de las economías de escala. ¿Qué significa esto? Si una empresa
introduce una innovación tecnológica que le permite reducir sus costos medios de producción, las empresas que compiten con esa empresa tienen que, en el menor tiempo posible, lograr un resultado similar, es decir, adaptarse rápidamente al cambio tecnológico para también lograr una disminución en el costo medio. Si eso lo logran, entonces tenemos una situación en donde esas empresas están alcanzando una eficiencia dinámica. Pero ¿cuál es el problema de la eficiencia dinámica? ¿Qué pasa en el interín? ¿Qué pasa en el periodo de tiempo que va desde que una empresa tiene que adaptarse a un cambio tecnológico que otra empresa introdujo? ¿Cuánto tiempo demora eso? Y ahí está la clave de lo que sucede en la competencia capitalista en el tema de la eficiencia dinámica. ¿Por qué? Porque mientras una empresa introduce una innovación tecnológica, logra disminuir sus costos medios y saca ventaja respecto a la competencia. La competencia sigue produciendo costos medios superiores a la de la empresa innovadora. Entonces, ¿qué hace el empresario mientras sucede eso? Fija un precio que está por encima de sus costos medios y por debajo de los costos medios de sus competidores. De manera tal que cuando vende lo que produce, obtiene una ganancia, pero sus competidores, con esa estructura de costos, obtienen una pérdida. Entonces, si esto se va prolongando en el tiempo, lo que va a suceder es que va a terminar desplazando a sus competidores. O sea que el pez grande se come al pez chico. Esa es la historia de la competencia en el capitalismo cuando hay innovaciones tecnológicas. Las innovaciones tecnológicas no han sido muchas veces bien tratadas en los manuales de economía. Se habla de economías de escala, pero siempre se dice que el mercado de competencia perfecta es el más eficiente en la asignación de recursos. Sin embargo, la historia del capitalismo demuestra que las empresas que sobreviven son las empresas que realizan innovaciones tecnológicas. Y las empresas pequeñas que quedan con tecnologías atrasadas o obsoletas son las que quedan en el camino. Entonces, está claro que lo que se llama eficiencia dinámica o incremento de las economías de escala es algo que puede lograr las grandes organizaciones empresariales. Sabemos que esa es la base del poder de mercado, pero que una empresa tenga poder de mercado no quiere decir necesariamente que tenga eficiencia dinámica. Y aquí es donde hay que hacer una distinción entre competencia monopolística, oligopolio y monopolio en relación a la eficiencia dinámica. Comencemos por el mercado donde hay más alto poder de mercado, por el monopolio. Que un empresario tenga el más alto poder de mercado, ¿significa que tiene eficiencia dinámica? No necesariamente. Nos tenemos que preguntar cómo está en esa situación, por qué es monopolio y qué clase de monopolio es. Si se trata de un monopolio legal, es decir, la contratación de un servicio realizada por el Estado, el ejemplo que habíamos hablado era la recolección de basura, bueno, en ese caso, ganó una licitación una empresa, no necesariamente tiene que haber eficiencia dinámica. Simplemente hay un contrato firmado por el Estado y esa empresa va a ser la única proveedora de ese servicio, tenga o no tenga eficiencia dinámica. O sea que no necesariamente hay eficiencia dinámica en el caso del monopolio. El caso del oligopolio sí, porque por lo general los oligopolios son grandes empresas que tienen gastos en partidas de innovación, en partidas de innovaciones científicas y tecnológicas. Entonces, de alguna manera, el leitmotiv de las grandes empresas es competir tratando de realizar innovaciones tecnológicas, y eso los obliga a aumentar las economías de escala y a tener una eficiencia dinámica. Entonces, el caso del oligopolio es el que mejor explica el tema de la eficiencia dinámica. El caso de la competencia monopolística, lo único que podemos decir que son un poco más eficientes que en competencia perfecta, pero no más que eso. En realidad, la competencia monopolística son pequeñas y medianas empresas que muchas veces terminan sucumbiendo ante las grandes organizaciones empresariales, así como sucedió que muchos pequeños comercios sucumbieron ante la competencia de supermercados. Entonces, el tema es que en la eficiencia dinámica, la competencia monopolística no tiene eficiencia dinámica, el oligopolio es el caso típico de la eficiencia dinámica, mientras que en el monopolio no hay necesariamente una eficiencia dinámica, sobre todo si se trata de un monopolio legal.
Bueno, con esto entonces tenemos un pantallazo de lo que es el concepto de eficiencia. Si tienen alguna duda, tenemos la clase de consulta en la sala, así que espero que esto les haya resultado útil para poder avanzar en el conocimiento de la materia y para los prácticos que tienen que realizar. Un cordial saludo para todos.